profesor Fernando, buenas noches. Mane, buenas noches. Pablo, buenas noches. Estamos en esta importante reunión. Voy a presentar con ustedes esta noche al profesor Fernando Salazar. El profesor Fernando Salazar, él es un profesor colombiano y él nos va a hablar sobre el tema de la competencia, el proceso empresarial y la acción gubernamental. El profesor Fernando es economista de la Universidad del Valle, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Él ha hecho una tesis sobre las relaciones comerciales en Colombia. Él es magíster políticos de la Universidad Javeriana. En la Universidad Javeriana, y él ha hecho una hipótesis explicativa también en su universidad, y bueno, tiene muchos estudios avanzados en el tema de economía. Entonces yo pasaría en primer lugar a darle la palabra al profesor Fernando para que nos exponga el tema de esta noche. Bienvenido, querido profesor, a grandes economistas de nuestros tiempos. Adelante, profesor. Les agradezco mucho la amable presentación. Y por supuesto, en nombre de Didier y el mío propio, agradecemos la invitación para poner en consideración nuestro trabajo, el proceso empresarial entre la competencia y la acción gubernamental. Muy bien, el trabajo, el artículo lo hemos trabajado, digamos, en tres grandes momentos. Y fundamentalmente, va en la dirección sobre la aproximación que hizo Haye alrededor del tema de la teoría del orden espontáneo. O sea, el artículo está puesto en ese escenario. Ahora bien, ¿cómo se llega a este punto? O sea, ¿cómo se llega a la teoría del orden espontáneo? ¿Qué tipo de acción humana sirve de basamento para ese orden? ¿Y qué tipo de conocimiento caracteriza ese orden espontáneo? Entonces son las preguntas que Haye resuelve en varios de sus textos y que nosotros lo que hemos hecho es organizar tres grandes líneas con respecto a esas preguntas que le dan el cuerpo a la teoría del orden espontáneo. Vale decir, cuáles son las consecuencias en el ámbito de la economía política, las consecuencias en la política y las implicancias que tiene para las ciencias sociales. Desde el primer punto, digamos, cómo se llega a esta teoría del orden espontáneo, surge, digamos, de la siguiente situación. ¿Cómo es posible que haya una convergencia libre de múltiples interacciones en un escenario donde no tiene cabida la planificación? Es decir, ¿qué hace posible esa espontaneidad del orden social? Hay un texto del profesor Julio César León, de León Barbero, del Departamento de Filosofía de la Universidad Francisco Marroquín, que tiene un trabajo maravilloso, digamos, sobre Haye y en este sentido, y es el título mismo del texto digamos, ya nos invita a responder esas preguntas, y es que el hombre es un animal seguidor de normas. En ese sentido, esta línea de seguidor de normas hace que nos caracterice a los hombres en términos de una configuración del proceso de humanización. Es decir, en ese esfuerzo del proceso de humanización encontramos en Haye tres puntos que están articulados en toda su obra, en todo su pensamiento. Y son, digamos, las concepciones epistemológicas, antropológicas y de orden, bueno, se me escapa en este momento, institucional, ¿de acuerdo? Bien. Ahora bien, comprender la naturaleza de la relación entre el hombre y su mundo
es una situación que en la línea de que el hombre es un seguidor de normas, ¿cierto? Sobresale la tesis de que somos el resultado, es decir, ese proceso de humanización es el resultado de la cultura y de las instituciones. Ahora, esta comprensión no se desprende de un punto central de la teoría del orden espontáneo de Hayek, que es el principio del conocimiento limitado. Hay un texto, que es una conferencia que se recoge en un texto que se llama La primacía de lo abstracto, del año 67. Y en ese texto el profesor Hayek recoge, ¿cierto?, un ambiente de tendencia, ¿cierto?, en un ambiente disperso. Es decir, nuestra convergencia libre, o sea, esa convergencia libre, esa multiplicidad de interacciones humanas, se hace en un contexto de dispersión del conocimiento y hay una expresión de tendencia, ¿sí? Es decir, vamos a, ¿sí?, una tendencia. Y en ese sentido, la tendencia, expresa Hayek, está por fuera, ¿cierto?, de un planificador central. Es decir, ¿qué hace posible la tendencia? Y vuelvo al título del texto del profesor Julio César. ¿Qué hace posible esa tendencia? ¿Qué hace posible que nosotros seamos seguidores de normas? Y la respuesta la encontramos, digamos, en ese texto de La primacía de lo abstracto del 67. El mismo Hayek, digamos, nos la dispone, y es que hay una disposición innata al aprendizaje, ¿sí? No significa para Hayek que haya una teoría científica innata en las mentes nuestras, sino que es la manera como nosotros nos vamos acercando a la realidad para poder comprender, ¿cierto? La hacemos a través, digamos, de algunos elementos de orden cultural. Es decir, hay una disposición para el aprendizaje. Bien, digamos que estos dos pilares, estas dos líneas, la disposición innata al conocimiento y el conocimiento disperso, tienen unas implicancias en la economía política del profesor Hayek, que es muy interesante, que en economía el profesor Hayek señala una ruptura epistemológica, y esa ruptura epistemológica está alrededor de la tendencia al equilibrio. Sí, digamos, en contraposición a los pensadores de la escuela neoclásica, ¿cierto?, que plantean el equilibrio. En este caso, esa ruptura epistemológica pone en el panorama académico, teórico, pone en el panorama teórico, digamos, la tendencia al equilibrio. ¿Qué significa esa tendencia al equilibrio? Que los individuos, ¿cierto?, desconocen los datos de la totalidad. Es decir, nosotros no conocemos la realidad en su plenitud. Y eso hace que ella sea desconocida. Y en ese sentido, ¿cierto?, ese desconocimiento que tenemos de la realidad, los individuos, ¿cierto?, tendamos a conocerla, ¿cierto? Aquí hay un elemento interesante, y es que en esa tendencia, para la comprensión de la realidad, en este caso, digamos, la realidad económica, nosotros, los individuos, actuamos dentro del conocimiento limitado, ¿cierto? ¿Y por qué limitado?, plantea Hayek. Porque el conocimiento de la realidad en sí misma es incompleto. Entonces, en esa medida, digamos, tenemos una barrera para que nosotros, como sujetos, tengamos un conocimiento pleno. Ahora bien, ¿dónde este giro epistemológico lo logra ver cualquier lector? Digamos, yo he escogido tres, cuatro obras, ¿cierto?, donde cualquier lector puede acercarse, digamos, a esta tesis. Un primer texto que lo escribe en 1935, titulado Economía y Conocimiento, donde él explica la economía como un orden espontáneo a partir de la interpretación que hace de
las distintas combinaciones de conocimiento fragmentado. Y esto es, digamos, particularmente interesante para, digamos, para los ejercicios empresariales en cualquier ámbito, digamos, en cualquier país. El segundo texto es el uso del conocimiento en sociedad, que lo escribe en el año 45, donde lo que hace él, donde la consideración que él expone en ese texto es la imposibilidad de controlar la dispersión de los datos. Y en el texto del año 46, que se titula El significado de la competencia, pone de relieve que el problema económico implica un proceso de descubrimiento, es decir, la exploración hacia lo desconocido y fundamentalmente articulado a la dispersión del conocimiento, pues sin la cual, ¿cierto? Digamos, sin la cual el mercado estaría, digamos, en una situación caótica. Y en el texto del año 47, que se titula Empresa Libre y Orden Capitalista, ¿cierto? El profesor ya introduce, ¿cierto?, el primer esfuerzo en términos del marco legal, en la cual el mercado, ¿cierto?, bueno, los sujetos de mercado van a encontrar como coto cerrado para sus intervenciones. Y entonces en este texto lo que nosotros vemos es una relación entre el marco legal, ¿cierto?, y lo que ha recogido él en los tres textos que les he mencionado a través de comprender el mercado como un proceso. Un segundo punto que quiero manifestarles es las consecuencias en el ámbito de las ciencias sociales. En el texto Cientismo y Estudio de la Sociedad del año 42, digamos, el problema del dualismo, ¿no? Digamos, el problema del dualismo metodológico, del ciencias naturales por un lado, ciencias sociales por otro lado. Si bien él logra, digamos, con cierta mesura, digamos, hacerse al dualismo metodológico, en este texto, él marca un interesantísimo tema para las ciencias sociales. Y es que el objeto de las ciencias sociales son las consecuencias de las acciones humanas. ¿Sí? Digamos, eso es muy interesante para el ámbito, digamos, para el ámbito académico de quienes estamos vinculados digamos, en el caso de los economistas, al positivismo económico. Y un segundo texto del año 64, junto con un texto del año 52, la teoría de los fenómenos complejos y el orden sensorial, Haye, ¿cierto?, ya marca, digamos, esa dualidad metodológica, y entonces él no acude a explicar las ciencias naturales por un lado y las ciencias sociales por el otro, sino que él recurre a la expresión fenómenos simples y fenómenos complejos. Y es muy interesante cómo a partir de la dispersión del conocimiento, la disposición innata al aprendizaje que tenemos nosotros los hombres, ¿cierto?, él en la teoría de los fenómenos complejos asume el mercado como un fenómeno complejo, fundamentalmente el proceso de mercado como un fenómeno complejo. Y el tercer punto, que son las implicancias en la política, aparece el texto del año 73, Derecho, Legislación y Libertad, y del año 1944, Caminos de Servidumbre, donde en el primero, ¿cierto?, el profesor hace alusión a la regla de la ley, y donde nosotros los lectores distinguimos, ¿cierto?, lo que él llama la ley y llama la legislación. Y por el lado del orden sensorial, ¿cierto?, él lo que hace es, digamos, explicar, ¿cierto?, de manera más detallada esos órdenes espontáneos que nosotros tenemos en mente, ¿vale? Bien.
Aquí hay un punto interesante, me refiero al texto de Derecho, Legislación y Libertad, y es que él hace la distinción entre la ley y la legislación. Entonces, la ley, digamos, se origina como una norma espontánea, mientras que la legislación, digamos, es una práctica administrativa. ¿Cuál es el problema que se presenta en el artículo? Es decir, ¿cuál es la hipótesis que se presenta en el artículo? El proceso de empresarialidad está muy limitado, ¿sí? Ese es digamos, lo que se defiende en ese trabajo. Y quisiera recalcar, digamos, el siguiente punto. Cuando la ley, como norma espontánea del orden social, es absorbida por la legislación, ocasiona la emergencia de los intereses sectoriales de los grupos de presión. Y esto hace que el mercado como proceso sea roto. Es decir, se hace al mercado como, digamos, se asume el mercado como un dato, no como una institución. Entonces, en ese sentido, como es dato, la facilidad que tienen los grupos de poder o los grupos de presión, que hay una diferencia, los grupos de presión básicamente se propicia la cooptación del Estado. Y a partir de esa cooptación del mercado, pues, digamos, se diseñan las políticas económicas en favor de esos intereses. Entonces, digamos que en el planteamiento de Hayek, donde la libertad y la propiedad se festejan en un ambiente de competencia económica, ¿cierto? Estas se diluyen con la puesta en escena de la acción gubernamental, cuando, ¿cierto?, posibilita que la ley sea absorbida por la legislación. ¿De acuerdo? Es decir, prima lo que se denomina en el artículo la ley de corto plazo. Entonces, en esa medida, por ejemplo, esa capacidad innata de aprendizaje, el conocimiento disperso, digamos, como pilares del pensamiento del profesor Hayek, pues no es claro. Es decir, cuando digo no es claro, es que no es posible, ¿sí? Digamos, en términos, pues, de subsumir la ley, o sea, la regla de la ley mediante la legislación. Entonces, en ese sentido, hay una clarísima imposibilidad, ¿cierto?, del desarrollo de la subjetividad del hombre. En ese caso, digamos, la empresarialidad o digamos, la acción empresarial o los agentes empresariales no estarían, ¿cierto?, actuando como agentes descubridores, ¿sabes? Porque de alguna manera ese entramado legislativo posibilita minimizar el proceso de descubrimiento. Y entonces esa relación de medio-fin, pues, digamos, se trastoca. Ya no se van a descubrir fines, porque, digamos, hay una garantía a la acción empresarial y, digamos, el horizonte sería, digamos, los fines. Entonces, digamos, para cerrar aquí, el ejercicio de plantear un ejercicio coercitivo a través, digamos, de la planificación central de la economía tiene como consecuencia la imposibilidad del desarrollo de la subjetividad del hombre, es decir, que nos ha costado trabajo llegar a esa plenitud del género humano. Bien. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a usted, profesor. Gracias a usted. No sé si me está viendo, escuchando. Sí, escuchando, sí.
Bueno, sí, escuchando no muy sé, bien. pero parece que no me quiere ver, profesor. Oh, Ya, bueno, ha estado excepcional su presentación y todos los que adscribimos a la escuela austríaca siempre tenemos esos retos de actuar en incertidumbre, de estar alerta a procesos que no sabemos que van a estar, pero sin embargo tenemos la oportunidad de captarlos y llevarlos a nuestro favor, aunque tenemos grandes problemas cuando estamos, tratamos de competir con las acciones gubernamentales y con todo lo que usted ha dicho también, sobre todo, de todo lo que refleja el pensamiento hayekiano. Entonces, yo voy a pasar a invitar al profesor Darío Monasterios. Él va a hacer un comentario sobre el trabajo que usted ha presentado, profesor, pero antes voy a presentar al profesor Darío Monasterios. Él es ingeniero comercial con mención en economía por la Universidad Gabriel Mistral de Chile, con maestría en gerenciamiento del desarrollo y políticas públicas por la Universidad de Georgetown. Ha sido galardonado con la beca BID Japón para estudios en maestrías y posttitulado en gestión y tecnología de hidrocarburos por la UPSA en Bolivia. El profesor Monasterio es docente de posgrado en la Universidad Gabriel René Moreno en investigación de mercados, estudio de mercados y política económica. Conferencista para varias fundaciones como Populi, Jubileo, Hans Seidel, Konrad Adenauer, además para la CAINCO y en fin, el profesor Monasterios es muy reconocido como disertante en seminarios, conferencias nacionales e internacionales. De tal forma, profesor Darío, usted tiene la palabra sobre el trabajo presentado. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias a Fernando por esta magistral presentación, disertación sobre el proceso empresarial entre la competencia y la acción gubernamental. La verdad que nos ha mostrado desde otro ángulo, otro foco, sobre todo por mi formación de economista, las enseñanzas y la filosofía de la escuela austríaca a través de sus más connotados autores. He anotado algunos comentarios y también tengo algún par de preguntas para el profesor Fernando para más adelante, para el final. Hablábamos de los fenómenos, él hablaba de los fenómenos sociales, el empleo de medios para lograr fines. Entre esos fenómenos sociales tenemos la competencia, que está basada en la ética, debería estar basada en la ética, el talento, la creatividad y la iniciativa. Esa competencia también puede ser, ha sido en algunas ocasiones catalogada como responsable de alguna disfunción social a través de los empresarios que buscan la renta, y sin embargo eso no podría ser catalogado como competencia en el caso de ese tipo de empresarios. Eso para una pregunta más adelante. En el orden social capitalista también tenemos intercambio voluntario de derechos de propiedad en escasez, que es lo que realmente, digamos, es lo que se catalogaría como el orden social capitalista, ¿no? El libre mercado es la capacidad de poder elegir, no hay deliberación por parte del empresario, la competencia no es por la fuerza, sino es una coordinación humana con conocimiento e información disponible para todos, ¿no? Las famosas información simétrica y no asimétrica es lo que define a un mercado competitivo. Después tenemos que dentro de la ley se busca la evolución empresarial. Las leyes y economía en una sociedad de intercambio debería significar una evolución a largo plazo y no ser regida por leyes de corto plazo. Eso es lo que puede buscarse y puede derivar en una centralización del poder no deliberativa, ¿no? Y aquí también tengo otra pregunta para más adelante. En cuanto a el Estado de Derecho, según Hayek, va más allá de la legislación, porque la ley le da certeza, igualdad y generalidad, como comentó el profesor Fernando,
y no es necesario acudir al Estado cuando tenemos estas características en la ley: certeza, igualdad y generalidad. Entonces, la fuerza de la discreción de algún individuo o grupo, en este caso la ley no favorece a nadie, y si lo hace, desborda los límites del mercado, ¿no? Por otra parte, mercado y empresa es una coordinación subjetiva y es la que asigna los recursos en una sociedad y la que genera la producción de valor, la que permite la generación de valor. El mercado genera aprendizaje y la división del trabajo. La legislación disminuye la incertidumbre en un mercado libre, pero esa misma legislación es la que nos lleva a que el mercado nos permita la no intervención del Estado. Es decir, el mismo Estado, a través de las leyes, permite la asignación de recursos en el mercado y no la intervención del Estado. Entonces, deliberadamente, esto sucede deliberadamente también para desvirtuar teorías. Es decir, los empresarios exploran resultados inesperados y no anhelados por los que manejan el poder y quieren tener el poder sobre el mercado. Entonces, bajo estos comentarios, ¿no? Tenemos una claridad en la presentación de Fernando sobre lo que es la concepción hayekiana del empresario dentro de un Estado de Derecho, ¿no? En un mercado, en una competencia con igualdad, generalidad y certeza, lo que genera la posibilidad de crear valor. Esos serían mis comentarios, pero tengo algunas consultas para Fernando. Quisiera que nos explique, digamos, un poco más la relación entre los fenómenos sociales y el empleo de medios para lograr fines, y cuál sería su diferencia. Obviamente que existe una diferencia conceptual muy profunda con la dialéctica, ¿no? La famosa dialéctica hegeliana, por una parte. Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta es, cuando se habla de una disfunción social, de una disfunción social en la que un empresario que busca la renta puede ser el responsable, o al menos así ha sido catalogado. En este caso, ¿por qué no sería considerado competencia, ¿no? Esa sería mi segunda pregunta. En la tercera pregunta, si es posible, en cuanto a la legislación, ¿hay alguna propensión, digamos, en que la legislación sea más a través de la democracia participativa que de la democracia representativa? Porque en algún caso habla de que, por ejemplo, se podrían no dar esas características de la legislación de generalidad, certeza, etcétera, a través de parlamentos o de poderes políticos que no generarían esas características y, sin embargo, no estarían siendo deliberativas de toda la sociedad. Entonces ahí me entra un poco la pregunta de cuál es el grado de democracia participativa que debería existir para poder hacer esta legislación. Y por último, quería preguntarle, ya un poco aterrizando en lo que son nuestros países, si las reformas liberales de los países de Latinoamérica que se han dado, puede ser en los 90 o en décadas más recientes, han favorecido fines establecidos que han desbordado el mercado y por eso han habido retrocesos en esas reformas liberales. Esas serían mis preguntas, mis consultas que tengo para Fernando, y como le digo, ha sido una excelente disertación que nos ha realmente permitido
enfocar desde otro punto de vista, al menos de mi parte no económico, no netamente económico, pues sí habla mucho de economía, sobre esta, lo que se llama el proceso empresarial entre la competencia y la acción gubernamental. Muchas gracias. Gracias, profesor Darío. Le agradezco muchísimo por su intervención, pero le voy a pedir un favor a usted y al profesor Fernando, que seguramente el profesor Fernando ha anotado las preguntas que usted tiene, y le voy a pedir, por favor, a usted y a Fernando que me aguarden un momentito hasta escuchar los comentarios de nuestro querido profesor y colega. Bueno, es un profesor, pese que está todavía en la universidad, pero es un gran economista austriaco ya. Señor Pablo, vamos a presentar al señor Pablo, pero antes voy a leer también el currículum del señor Pablo, y luego voy a pedir al señor Pablo que por favor exponga el comentario sobre lo que presentó el profesor Fernando. El señor Pablo García Quinn, él es boliviano. Él es un investigador de Libera, un gran think tank boliviano también, con sede en La Paz. El profesor y colega Pablo en este momento se encuentra en un proyecto de Arizona. Él seguramente nos va a hablar. Está haciendo una pasantía en el Liberty Internacional. El 2020 ha sido asistente del presidente de Liberty Internacional y ha sido editor y es editor de varios artículos y también de la página web oficial de Liberty, ¿no? También ha hecho pasantías en Arizona, en el Jewish Historical Society, en Arizona también. Ha sido asistente en el sector de archivos y documentos, de contenidos de Liberty Connector. Ha sido, bachiller en humanidades de San Ignacio, de La Paz, un diploma en excelencia en inglés. El 2016 ha sido avalado por el Cambridge Michigan Language, es su idioma inglés. También ha sido ex estudiante de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo en la carrera de Economía. Actualmente está estudiando en Virginia, en el Community College, en Virginia. Seguramente el señor Juan Pablo nos va a contar un poco más de lo que hace y sus motivaciones para estar presente aquí, no sin antes agradecerle enormemente porque Pablo siempre nos está cooperando y es un gran economista de nuestros tiempos. Adelante, señor Pablo. Gracias, doctora, por la generosa introducción. Sí, para no quitar mucho tiempo, porque las preguntas del profesor Darío realmente son muy, muy interesantes y yo coincido también mucho con la última pregunta, tenía algo muy similar. Pero sí, básicamente, tal vez para resumir, todavía soy estudiante de economía, estoy estudiando en Estados Unidos, en un community college, para transferirme y estudiar más la economía austriaca, ¿no? Ese es mi motor, yo diría, de conocimiento, la economía austriaca, en George Mason eventualmente. Pero ya volviendo al artículo del profesor Salazar, tal vez voy a dar un resumen estructurado de cómo yo lo he visto, cómo desarrolló los argumentos, algunos argumentos de varios autores, de Hayek, Kirchner, incluso menciona al profesor Landoni, que es de Argentina, pero algo que me pareció muy interesante es, al principio, como el profesor Salazar pone los parámetros para definir qué realmente es un empresario. Es decir, el empresario está inmerso en una situación básicamente incierta, parte de un proceso incierto, como lo mencionaba en un principio el profesor Salazar, tiene conocimiento limitado y la información está completamente dispersa, entonces se encuentra básicamente en completa incertidumbre. Un empresario tiene un horizonte temporal en el que tiene que tomar ciertas decisiones, y algo que he visto muy interesante, que lo sintetiza muy bien en el paper el doctor Salazar, es que, y vale la pena, yo creo que vale la pena leerlo para que no distorsione la idea, es que en la medida que el descubrimiento competitivo se da sobre los medios y no los fines, que es lo que un empresario hace, se establecen los niveles de aprendizaje y división de trabajo. Es decir, si el descubrimiento competitivo se quiere hacer sobre los fines, la presencia de legislación, como lo mencionaba antes el profesor, o creación de
leyes ad hoc, esta ya es un poco mi interpretación, ad hoc es al punto, ¿no? Toman lugar para quitar esta incertidumbre que tiene el empresario. Bueno, una vez ya marcado el parámetro de cuál es el proceso por el que incurre el empresario, cuál es la repercusión que tiene en el mercado en cuanto al orden que genera, porque al final del día, a pesar de toda esta incertidumbre, todo el conocimiento limitado y la información dispersa, paradójicamente, diría yo creo que es uno de los motivos por los que Hayek también ganó el premio Nobel, ¿no? Llegó a explicar que justamente en toda esta incertidumbre sí existe un orden, y este orden tiene un génesis en un proceso que parte tal vez de un empresario, de la acción humana en sí, ¿no? Bueno, pero esto no es, esto no llega a darse simplemente porque el empresario empieza a incurrir en decisiones, ¿no? Y lo estructura muy bien el doctor Salazar, porque después de establecer el parámetro de empresario, marca el marco, valga la redundancia, el marco institucional para que los empresarios empiecen a desarrollarse. Es decir, que está un poco ligado a las preguntas del profesor Darío, que el orden social que deviene de este proceso empresarial, de la función empresarial, tiene que tener cierto estado de derecho, o tiene que tener un estado de derecho que es hayekiano, ¿no? Lo pone como hayekiano el doctor Salazar, y esto tiene que tener una generalidad y igualdad jurídica para que no se incurran en arbitrariedades o se tenga cierto... se favorezcan a ciertos partidos sobre otros o a ciertos grupos sobre otros, ¿no? Entonces, una vez que se tiene con certeza de dónde viene el orden que incurre el mercado y cuál es el marco institucional que tiene que tener para que todo este orden suceda, empieza a surgir un proceso de mercado que conlleva a como lo explicaba en un principio el profesor Salazar, en procesos de aprendizaje en el que el conocimiento disperso y limitado que se transfiere a través de los precios también empieza a ser descubierto, ¿no? Entonces, una iniciativa empresarial, si bien está concentrada en el descubrimiento competitivo sobre los medios y no sobre los fines, el conocimiento empieza a ser conocido para otros empresarios que tal vez quieren seguir el mismo camino, ¿no? Y en la última parte del paper, el profesor Salazar menciona las distorsiones que puede haber en el marco institucional, reemplazando así la competencia económica que deviene de todo este proceso empresarial por una competencia política, ¿no? Que básicamente es lo que no se quiere llegar con toda la legislación, ¿no? Que es ad hoc, es pertinente un caso específico, puede haber arbitrariedades en la formulación de este tipo de leyes. Entonces, el empresario ante distorsiones del mercado y las distorsiones parten también de una idea de que al ser incierto este proceso tiene que ser diseñado, ¿no? Entonces, partimos de esa premisa y empieza a distorsionarse todo este proceso porque es muy frágil también, ¿no? Y algunas de las distorsiones, como bien lo menciona el profesor Salazar, son reemplazar la competencia económica por la competencia política que busca, como lo decía antes, favorecer ciertos grupos o segmentos de empresarios ante otros. Dicho esto, tal vez no quisiera quitar mucho tiempo con las preguntas que tenía el profesor Darío. Ese es mi comentario, realmente me gustó bastante. Yo creo que tengo que decir que es un texto al cual cualquier persona puede acceder que realmente esté interesada en la economía austríaca, porque sintetiza conocimiento y conceptos, especialmente de Hayek, de Israel Kirzner, como decía, del profesor Landoni, incluso menciona Huerta de Soto, que llegan a ser complejos si los leen de base, ¿no? Entonces, leerlos de esta manera, incluso más, como le digo, vaya la redundancia, sintetizada, es enriquecedor para cualquiera, ¿no? Entonces, tal vez pasamos a las preguntas, doctora. Muchísimas gracias, señor Pablo. Y antes de pasar también la palabra al doctor Fernando, está en la sala la profesora Dider Hermida,
la profesora Elmira también ha trabajado en este paper que presentó el profesor Fernando. Y bueno, muchas gracias, profesora, por estar aquí presente. Bienvenida, Notoria, y gracias por ser parte de esta reflexión que tan brillantemente ha expuesto el profesor Fernando. Y sin duda colegir con Pablo, nuestro colega apreciado en todos los elementos que ha subrayado, que el libro o el artículo que han presentado destaca a todos estos grandes autores en este tema que no es tan conocido y sin embargo es algo con lo que vivimos cada día, todo el tema del empresario y todo el tema de la Escuela Austríaca de Economía en esa visión. Entonces, sin duda es un artículo que vale la pena que sea reflexionado por el conjunto de economistas y para ver que hay nuevas alternativas, que hay nuevas formas y nuevas visiones de entender esa relación empresario, gobierno, individuo. Profesor Salazar, entonces usted tiene las preguntas del profesor Darío, los comentarios del profesor Pablo y nuevamente bienvenida a la colega Hermida. Adelante, profesor. Ok, muchas gracias, profesora. Didier Hermida es el profesor con quien yo realicé el documento. Pues me alegra muchísimo que esté en el aula. ¿Sí? Bienvenido, Didier. Buenas noches a todos, muchas gracias. Ok, Didier, ¿qué tal? Bien. Muy bien, voy a referirme de manera breve a las 4 preguntas que el profesor Darío pone en consideración. A ver, con respecto a la relación que hay entre, él hace referencia al fenómeno social, yo lo entiendo como fenómeno, ¿no? Como fenómeno complejo, estamos asumiendo pues el lenguaje del profesor Haye. Digamos, las ciencias sociales como fenómeno complejo atiende la multiplicidad de valoraciones, es decir, la complejidad misma de las ciencias sociales obedece a las distintas valoraciones y a los encuentros que tienen las mismas y generan unas consecuencias, ¿cierto? Por eso, digamos, la insistencia del profesor Haye en hacer que la ciencia social tenga como objeto el estudio de las consecuencias de las iniciativas individuales. En ese sentido, la relación que se guarda con el aspecto causal medio-fin va en esta dirección, se podría plantear en esta dirección. Dado que hay un conocimiento limitado, el esfuerzo individual en ese proceso empresarial tiene lugar en un ambiente de lo desconocido. En ese sentido, ¿cierto? Para utilizar aquí una expresión muy del ambiente austriaco, digamos, hay una especie de ignorancia ignorada, ¿de acuerdo? Es decir, esa ignorancia ignorada no es un dato, hace parte de la complejidad de la realidad social. En ese sentido, esa ignorancia ignorada propicia la puesta en escena innata del aprendizaje, la capacidad innata del aprendizaje en el individuo. Entonces el individuo lleva a cabo un proceso de exploración, ¿sí? En términos económicos, ese proceso de exploración en su imaginario de estructura productiva o en su horizonte de estructura productiva, lo hace a través de los medios. Es decir, los individuos lo que hacen en la perspectiva austríaca es
valorar los medios. Y en esto tiene cabida el asiento de von Mises en relación a la caracterización que hizo él de la acción humana, digamos, ¿cierto? Es decir, una acción humana racional, intencional, ¿cierto? Que es lo que recoge el profesor Haye digamos, en la concepción de mercado como proceso. Y entonces, esa acción humana está, digamos, en un ambiente de pasar de situaciones de menos satisfacción a situaciones de mayor satisfacción, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay allí? ¿Cierto? ¿Qué hay en juego? Entonces, digamos, Mises lo propone, digamos, el descubrimiento de medios para el logro de unos fines. Digamos, ese paso de un estado de menor satisfacción a un paso de mayor satisfacción está marcando ese horizonte teleológico, o sea, el fin. En ese sentido, ¿cierto? El fin no es objeto de comprensión, o sea, no es objeto de exploración desde el punto de vista de lo desconocido. Vamos a llegar allá. Vamos a llegar a ese horizonte finalista, teleológico. No sabemos cómo, ¿cierto? Y entonces nosotros, en términos de los dos autores, Haye y Mises, ¿cierto?, acuden a ese proceso, a ese ambiente desconocido que debe ser explorado. Entonces, en términos de economía política, ¿cierto?, lo que se explora, lo que se busca, por lo que se lucha en el mercado, es por la consecución de los medios más adecuados que permitan, ¿cierto?, digamos, los productos, permitan la producción, digamos, que tiene una finalidad, ¿cierto? Ahora, en términos de la relación dialéctica hegeliana, digamos que aquí hay es decir, uno puede leer la relación medio-fin por fuera de la praxeología y por fuera del orden espontáneo. Y la pregunta, digamos, induce a ello, ¿no? Es decir, bueno, invita, digamos, a explorar la lectura de esa relación medio-fin a partir de la dialéctica hegeliana. Ahora bien, uno lo puede hacer. Ahora, la distinción que uno rigurosamente debe presentar es que el esfuerzo epistemológico de Hegel es distinto al esfuerzo epistemológico de los economistas austríacos en general. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo invitaría, digamos, a los estudiantes, ¿sí?, al auditorio, a que observemos, nos detengamos un poco en el principio epistemológico de Hegel para después, ¿cierto?, abordar el problema económico que subyace en la obra de Hegel. Por ejemplo, si ustedes recuerdan los últimos capítulos de la fenomenología del espíritu de Hegel, está la categoría de enajenación, ¿de acuerdo? Pero esa categoría de enajenación, aquí estoy haciendo un paréntesis, está explicada en Hegel desde un principio epistemológico particular, que luego Marx, ¿cierto?, con una continuidad o no, ahí está el debate, ¿cierto?, le da un contenido sociohistórico a la enajenación. Entonces, el punto, y es muy interesante la invitación que hace el profesor Darío, es explorar entonces ese recurso epistemológico. En relación a la segunda pregunta, digamos, no hay objeción que el empresario busque renta, ¿sí? Es decir, no habría una consideración de objeción en la dirección de ese horizonte que tiene el empresario con respecto a la renta. El problema está en que la renta
en términos hayekianos, la renta no está parada en un Estado de Derecho, sino que está parada en las garantías. Entonces es muy distinto, ¿cierto?, el derecho a la garantía. Entonces, se propicia por parte de la acción gubernamental que en un ambiente de ignorancia dada y que debe ser resuelta por la acción gubernamental, entonces se propicie esta acción del empresario en la dirección de la búsqueda de renta. O sea, me explico. El punto no es objetar el horizonte rentístico del empresario. ¿Desde dónde lo leo? ¿Lo leo desde una garantía o lo leo desde el derecho? Por supuesto que ese horizonte de renta por parte del empresario diluye la competencia económica. ¿Sí? Es en ese sentido, digamos, que va la hipótesis. Con respecto a la tercera pregunta, y con relación pues al tema de la legislación, si hay una propensión a la democracia representativa que la participativa, y a ver, voy a... dentro del Estado de Derecho, ¿cierto?, la democracia no es un fin. La democracia es un medio. Y es un medio que posibilita, ¿cierto?, que los individuos exijan la protección legal de la propiedad privada y de la libertad. Entonces, cuando digamos, logramos tipificar la democracia, ¿cierto?, digamos, en términos de representación o participativa, por supuesto que hay una distancia, una separación, pero digamos, y en términos de la democracia representativa, digamos, hay unos problemas, ¿cierto? Porque, digamos, la legislación queda en manos de cuerpos colegiados. En ese sentido, yo estaría más, y digamos, para abrir la invitación a un posterior trabajo, yo estaría más enfocado a no establecer, digamos, esta diferencia, sino en términos del Estado de Derecho, que está inmerso en el pensamiento de los pensadores austríacos, es asumir la discusión de la democracia como un medio, ¿vale? Y con respecto a la última pregunta, las reformas liberales, digamos, las implicancias que tienen las reformas liberales en América Latina, en los años 90 o en los más recientes, si las políticas han favorecido el desborde del mercado. A ver, o sea, en términos del pensamiento austríaco, uno podría aventurarse que sí, hay, digamos, un desborde del mercado. ¿En qué sentido? Que, digamos, se ha caracterizado a lo largo de estas últimas 2-3 décadas en América Latina la cooptación del Estado por parte de los grupos de poder. Y entonces, claro, el diseño de políticas económicas favorece la actuación de los empresarios. Entonces, en ese sentido, las reformas liberales en América Latina posibilitan que el actuar de los empresarios no se haga en el mercado, o sea, no actúen en el coto cerrado que impone el mercado, sino que los empresarios rompen las fronteras del mercado. Entonces, ese rompimiento de las fronteras del mercado hace que
conjugado con la cooptación del Estado, las políticas económicas que se diseñan, que se ponen en marcha, van a favorecer esos intereses de los grupos de presión. En ese sentido, digamos, las políticas económicas estarían por fuera del mercado como mecanismo de coordinación. Entonces, claro, hay un desborde de los límites del mercado en América Latina, digamos, dado estos dos puntos. Vale decir, por ejemplo, en los ambientes neoclásicos y liberales, perdón, en los ambientes neoclásicos y austriacos, los manuales, digamos, las hipótesis que uno encuentra alrededor del sistema de precios es que los precios son una elaboración, un sistema de información en ese contexto de ignorancia ignorada, y el otro punto es que son precios dados, ¿de acuerdo? Es decir, pero todos vinculados al mercado. O sea, los precios están ahí. Pero cuando se rompen las fronteras del mercado, los precios ya no serían un sistema de información y ya los precios no los dan, ya no son resortes del mercado, sino que son resortes de los grupos de presión, ¿de acuerdo? Entonces, las políticas económicas que se diseñen para los precios, ¿cierto? Pues no van a favorecer, digamos, en buena parte a la población, digamos, a los consumidores en general, a los empresarios en general, sino que estas favorecen, digamos, a un sector de la empresarialidad. Entonces, digamos, como hipótesis, hay un desborde del mercado, dado que hay una corrección de la ignorancia dada por parte de la acción gubernamental a la acción empresarial. Es decir, a través del Estado, de la acción gubernamental, se les garantiza a los empresarios, ¿cierto?, esa ignorancia dada que es un costo para ellos. Entonces, en esa medida, ellos no asumen el costo. Ese costo no lo asume la acción gubernamental. Y entonces, claro, el que la acción gubernamental asuma el costo de la ignorancia dada, pues eso hace que el mercado se rompa, ¿sí? ¿No? Las fronteras se la rompan y, digamos, para articularlo a la segunda pregunta, haya un horizonte de búsqueda de la renta, pero en un entramado de alianza entre los grupos de presión y el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido profesor Fernando. No sé si Pablo o profesor Darío quieren participar. ¿Tenían más preguntas, profesor? ¿Un diálogo? Tal vez antes, profesor, si me permite, Darío, una pregunta que procede de lo que estaba explicando el profesor Salazar. Yo quería preguntarle, más allá de favorecer a los grupos de presión que se puede llegar a tener con legislaciones que llegan a ser específicas, ¿no? Que no llegan a ser generales, como lo mencionábamos antes, no llegan a ser leyes generales ni iguales para todos. ¿Qué aspectos cree que, más allá de estos grupos de presión, qué aspectos cree que empiezan a deformarse como consecuencia de un carente Estado de Derecho? Es decir, que no va a existir una igualdad jurídica ni igualitaria. Un aspecto que tal vez lo podemos tomar en cuenta, no sé si ven conveniente, es que la informalidad empieza a surgir como respuesta a un carente Estado de Derecho, ¿no? Si el Estado no puede garantizarme algo tan sencillo como el respeto a la propiedad, entonces yo prefiero hacer mis negocios por detrás del Estado, ¿no? En ese sentido, tal vez, no sé, si ve otro parámetro el profesor Salazar, que empiezan a deformarse dentro de la economía,
que están dejando de lado a los grupos de presión, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Pablo. A través de su pregunta, usted me lleva a un pensador español, el profesor Dalmacio Negro. Y hay un aspecto interesante en el trabajo de él, y es en relación al Estado, ¿sí? No, a lo que concebimos hoy como Estado. Si ustedes, digamos, a lo largo de la teoría del Estado, nosotros vemos que esa teoría del Estado está ligada al ejercicio del poder. Pero, ¿cierto? Digamos, sí, pero a lo largo, digamos, siglo XVII, para acá, ¿cierto? Se ha presentado una situación en términos teóricos muy interesante. Entonces, el resorte del Estado, perdón, el poder es resorte del Estado y la autoridad era resorte de la Iglesia. Y entonces hay una lucha, ¿cierto? Hay una lucha del Estado por hacerse, o sea, por conjugar, por adicionar la autoridad. Entonces, el Estado que hoy conocemos, que a través de varios siglos logra constituirse de esta manera, tiene a su haber estos dos aspectos. Tiene el poder y tiene la autoridad. Y en ese sentido, ¿cierto? Por ejemplo, esa imposibilidad del desarrollo de la subjetividad del hombre que se vive en los economistas austríacos y tal como lo explican, se hace muy difícil resolver en la medida en que el Estado tenga estos dos medios, ¿cierto? Porque una de las preocupaciones que tiene Dalmacio es que cuando la autoridad hace parte como resorte del Estado, el Estado señala fines. Es decir, el Estado sabe qué es lo mejor o no, o lo correcto o no para los individuos. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Digamos, hay una especie, y aquí recuerdo una tesis bellísima que hay, ustedes la encuentran en internet, es una tesis del profesor Alejandro Pérez y Soto Domínguez de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que se titula La información secuestrada, el modelo de servidumbre en Thomas Hobbes y su alternativa liberal austriaca en Hayek. Esa tesis, el documento, o sea, el trabajo es hermoso en esta dirección. Es decir, ¿cuál horizonte puede construir el individuo si el Estado se abroga la autoridad, es decir, se abroga la estatura moral para decirle al individuo qué hacer? Entonces, en esas circunstancias, ¿cierto? Y Hayek no lo desconocía. Es decir, es muy difícil, ¿cierto?, que la cultura, hoy sea un pilar de la construcción de la experiencia humana. Porque esa experiencia humana, en términos de la conjunción de autoridad y poder, está siendo secuestrada. Es decir, al individuo lo vacían de su contenido histórico. Y entonces le señalan derroteros de vida. Claro, eso propicia una serie de distorsiones en el ámbito del encuentro o de la concurrencia de las distintas valoraciones individuales. O sea, ahí hay un problema.
Y es un reto para nosotros, ¿cierto? ¿Cómo desde la escuela austríaca nosotros podemos dar cuenta de esa dificultad que impone la conjugación de la autoridad y del poder por parte del Estado, ¿cierto? Es decir, hay una, hay una frontera que hoy por hoy es infranqueable. Es decir, volver a rescatar, ¿cierto?, mi humanidad a partir de la experiencia con el otro, donde ya claramente yo tengo delineado un fin que me ha sido puesto, digamos, desde la cotidianidad. En la cotidianidad opera. Y eso, digamos, y aquí aprovecho la pregunta de Pablo para articularla a la pregunta de Darío, a la cuarta pregunta de Darío, ¿cierto? A la cuarta pregunta que formula Darío en términos de si las reformas liberales desbordan el mercado. Y es que los individuos no somos conscientes de ese desborde, dado precisamente el señalamiento de los fines, ya sean fines políticos o fines económicos por parte del Estado. Entonces, digamos, no tenemos conciencia de la gravedad, ¿cierto?, de lo que estamos viviendo. Es decir, el que haya alguien con una estatura moral que me señale fines y que eso haga parte de mi dispositivo mental, pues no tendría yo, o sea, el individuo no tendría ninguna objeción frente, digamos, a la dinámica o digamos, a la dinámica del Estado. Es decir, nosotros aceptamos hoy por hoy, ¿cierto?, digamos, la acción arbitraria del Estado. La aceptamos. Y en términos de la tesis del profesor Alejandro Pérez Soto, se explica por qué la aceptamos. ¿Sí? Y es que estamos vaciados de nuestra experiencia humana. Es decir, estamos vaciados de lo que puedo construir con el otro. ¿Cierto? Y aquí, digamos, valga la angustia que nos está produciendo el manejo político del brote, es decir, que nos ponen en casa, o sea, me alejan del otro. Es decir, hay una clara importancia de la intersubjetividad, pero también esa intersubjetividad necesita de otra intersubjetividad. Lo que Husserl decía, digamos, el mundo humano, ¿no? Digamos, y eso lo estamos perdiendo de vista, y aquí, digamos, acojo la línea de la tesis del profesor Dalmacio Negro con respecto a la conjugación de la autoridad y del poder en manos del Estado. Gracias. A usted, profesor. No sé si está Darío, si quiere hacer una pregunta, pero antes de eso quiero pedir disculpas al profesor Dider. Me jugó una mala pasada entre los nombres y la fotografía. Apareció la fotografía de una colega y asumí que Dider era mujer, con lo cual pido muchísimas disculpas al profesor Dider por esta equivocación. No tengo el gusto de conocer, estoy segura que va a haber una oportunidad para invitar también al profesor Dider, y les reitero mis disculpas por esta equivocación mía. Así juegan los impulsos y los sesgos. Le pido muchísimas disculpas. No sé, profesor Darío, si usted tiene alguna pregunta para ir cerrando ya la presencia y la participación del profesor Salazar. No, la verdad que las 4 preguntas que respondió el profesor Salazar fueron muy claras y me quedó bastante claro toda su exposición, su magistral exposición. Muchas gracias. Gracias, Darío. Usted, señor Pablo, ¿alguna duda, algo más que pueda añadir? Y también invito al profesor Dider y a la profesora que está también con nosotros. Sí, tal vez unos comentarios finales.
honestamente, yo creo que me abrió la cabeza la última explicación que hizo el profesor Salazar, ¿no? Esta absolutización que se llega a dar entre autoridad y poder llegan a mermar lo que deviene también de una evolución cultural que Hayek establece, en la que un individuo empieza a tener normas no escritas, ¿no? Entonces, algo que me parece muy interesante y una pregunta que tal vez podremos cubrirle en otra ocasión es cuáles llegan a ser las consecuencias de esto al volver uno autoridad y poder en cuanto al desarrollo de la evolución cultural, ¿no? Esto tal vez, como digo, puede ser un tema que podemos hablarlo en otra ocasión, pero me parece muy interesante también cuáles pueden ser las repercusiones de esto. De nuevo decir que es muy enriquecedor haberlo escuchado al profesor Salazar, y más aún con las preguntas del profesor Darío. Yo creo que hemos profundizado mucho el concepto del empresario y qué es lo que implica el proceso de mercado, ¿no? Y tal vez recomendar a cualquier persona que, como lo decía antes, que esté interesada en la escuela austríaca. El profesor Salazar y el profesor Didier hacen un labor increíble en sintetizar conceptos de diferentes autores que tal vez lo escriben en varios libros, en varios volúmenes, y lo hacen de una manera muy clara, muy precisa también. Entonces, nada más, ¿no? Muchas gracias por haber sido parte de esta conversación. A usted, señor Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Profesor Didier, si usted gusta complementar, opinar en este programa, o tal vez profesora Claudia, antes de llegar al cierre. Sí, muchas gracias. No, en primer lugar, doctora Silvia, no hay ningún problema. Tranquila, Perdóneme. No se preocupe por eso, no hay ningún problema. Y no, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Pablo y al profesor Darío por sus comentarios, sus ideas sugestivas, para seguir trabajando en esto, en este aspecto de la economía austríaca. Realmente muy agradecidos a ustedes por el tiempo, por haber tenido, digamos, la disposición para leer el artículo, para estudiarlo y pues para hacernos preguntas, que es lo más valioso, digamos, en este ejercicio académico. Muchísimas gracias. A usted, profesor, muchas gracias. Bueno, no sé si Claudia quiere opinar, un comentario. Muchísimas gracias. Estoy muy interesada por todos los aportes realizados por los profesores invitados, y quedo pues con mucho ánimo de aprender sobre esta escuela austríaca, dado que pues son pocos profesores que trabajan este tema en Latinoamérica, y pues muy interesante que ustedes hayan abierto este espacio y hayan invitado al profesor Fernando Salazar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Y ahora, con lo que hemos oído al profesor, con las tesis que ha planteado, con la sintetización de conceptos, como ha planteado Pablo, y con toda la propuesta conceptual y metodológica que nos proponen, y sobre todo con todo el enfoque austriaco que se necesita reflexionar en nuestras aulas, entonces vamos a seguir desarrollando estos eventos formativos cada vez más. Y tomo la palabra a Pablo, a usted, Claudia, al profesor Didier. Necesitamos profundizar mucho más estos temas, necesitamos avanzar en el conocimiento. Y a modo de cierre, yo quisiera también decir que me ha impactado mucho la última parte que dijo el profesor Salazar con relación a los contenidos, a la vaciedad de los contenidos, que también pudiésemos interpretar como los contenidos que nos imponen, ¿no? Y esa presencia del constructivismo tan fuerte, no solamente en los medios de formación y conocimiento que otorga el Estado, que impone el Estado, sino también en muchísimas universidades. Cada vez más, es cierto, hay censura, hay una imposición de conocimiento, no nos permite avanzar, pero por lo mismo yo retomo a Hayek, y estoy segura que a través de todos los procesos que ha estudiado Hayek, sobre todo en sus teorías científicas sobre la modularidad de la mente, también nosotros estamos cada vez más dispuestos a luchar frente a todos esos impedimentos, ¿no? El conocimiento siempre va a ser nuestro, aún de las imposiciones, y siempre vamos a tener la capacidad de interactuar, de interrelacionarnos con otros. No vamos a poder perder
en los lazos de intersubjetividad que existe de un individuo al otro. Eso es imposible, pese a las imposiciones y lo terrible que pueda estar pasando y que se espera que pasara. La humanidad ha ido prosperando, como bien sabemos, gracias a cada mente, a cada individuo, a las posibilidades conceptuales tecnológicas que podemos hacer cada individuo. Y ahí, bueno, la escuela austriaca, el profesor Hayek y muchos escritores y muchos autores, sobre todo marginalistas, que adhieren a la escuela de Mengele, nos dan esa posibilidad. Pero además también la propia psicología evolucionista nos garantiza que vamos a seguir aportando, que vamos a seguir luchando contra todo impedimento. El conocimiento está desatado, el conocimiento tiene que avanzar y ojalá siempre sea en pos de la libertad individual, de la libertad de todos los seres humanos. Profesor Fernando, le agradezco enormemente por este espacio. Sin duda vamos a tener un tercer espacio, porque a partir de lo que usted ha escrito, junto con el profesor Dider, abre a Notoria nuevos espacios para seguir trabajando en estos temas. Le agradezco muchísimo, profesor Salazar, agradezco a usted, profesor Darío, muchas gracias por participar con nosotros. Querido profesor, colega y amigo Pablo, muchísimas gracias por aportar con nosotros, por estar siempre con nosotros en la reflexión, muchísimas gracias. Claudia, Dider, querida Mane y todos los que estamos aquí presentes, muchas gracias. Esta noche ha sido una vez más una noche de grandes economistas de nuestros tiempos y estaremos volviendo pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta Muchas mañana. gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao, Pablo. Hasta luego, doctora. Un gusto. Un gusto, señor.